Moscú denuncia que Kiev modificó considerablemente la propuesta que presentó durante la última negociación en Turquía. El ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, señaló que el nuevo borrador de la parte ucraniana ya no excluye a Crimea y Sebastopol de las garantías de seguridad de Ucrania. Además, subraya que el nuevo texto no menciona a Rusia como un futuro país garante, pese a lo acordado en Estambul. La incapacidad para negociar vuelve a caracterizar las verdaderas intenciones de Kiev. Su línea de retrasar e incluso socavar las negociaciones, alejándose de los entendimientos alcanzados. Vemos esto como una manifestación del hecho de que el régimen de Kiev está controlado por Washington y sus aliados, que están presionando al presidente Zelensky para que continúe con las hostilidades. Rusia abandonó de manera anticipada el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sucedió momentos después de que la Asamblea General suspendiera su membresía. Moscú calificó la medida de politizada y como una amenaza al propio sistema de las Naciones Unidas. Elena Villar tiene más datos. Votación histórica este jueves de una resolución en la Asamblea General de la ONU promovida por Estados Unidos para suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos tras lo sucedido en la ciudad ucraniana de Bucha. La medida ha salido adelante con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. Antes de la votación, Rusia se ha defendido, asegurando que este no es el momento para una obra de teatro. El representante permanente adjunto del país ante la ONU ha dicho que el proyecto no tiene vínculo alguno con la situación de los derechos humanos en el terreno, sino que se trata de crear una grieta en la arquitectura de Naciones Unidas. Nuestra prioridad siempre ha sido el diálogo constructivo y la toma de decisiones, ha dicho. Ampliamos sus declaraciones. El proyecto de resolución que analizamos hoy, de hecho, no tiene nada que ver con la situación de los derechos humanos. Este es un intento de Estados Unidos de mantener su dominación y control total, para continuar la línea del colonialismo de los derechos humanos en las relaciones internacionales. Algunos estados ya tienen el estatus de subordinados. Aquellos que son capaces y están dispuestos a seguir una política exterior independiente están siendo empujados a la periferia de la vida internacional. Tras la votación ha vuelto a hablar Rusia, quien ha asegurado que ellos mismos también suspenden igualmente su membresía. El Consejo está monopolizado por un puñado de estados que lo utilizan para sus propios fines. Aquellos que dicen que son ejemplo han participado también de violaciones masivas de derechos humanos, ha dicho entre otras cosas. La resolución ha sido defendida en una primera instancia por Ucrania, quien directamente ha utilizado un tono amenazante como el siguiente: si pulsan el botón en contra, están ustedes apretando el gatillo y será un punto rojo en la pantalla, rojo como la sangre de las vidas inocentes que se han ido, y esos puntos se van a quedar grabados en la mente hasta que tengamos memoria. Aunque la propia Ucrania ha aceptado que se trata de una situación excepcional en Naciones Unidas, aún así ha pedido esa suspensión. Ampliamos sus palabras. Este Consejo, a diferencia de la Asamblea, se ha establecido con el propósito específico de promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo, y ahora nos encontramos en una situación única en la que todo el territorio de otro Estado soberano, miembro del Consejo de Derechos Humanos, comete terribles violaciones de los derechos humanos y abusos que podrían equipararse a crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Antes de la votación, países como Kazajistán, Venezuela, Siria o China han explicado por qué se han mostrado contrarios a la propuesta. La mayoría han pedido que primero se establezcan investigaciones imparciales sobre lo sucedido y, sobre todo, que no se politicen los derechos humanos. Han hablado de hipocresía y de doble rasero porque no se ha planteado esto con otros estados que violan sistemáticamente los derechos humanos. También que sienta un precedente muy peligroso en la institución. Vamos a escuchar a Venezuela y a Cuba. Vemos con alarma fuerzas que alientan un choque de bloques con la falsa ilusión de una victoria unipolar definitiva, un choque que provocará un conflicto mundial entre potencias nucleares que destruirá la humanidad tal y como la conocemos hoy. Es nuestra obligación reducir las tensiones y fortalecer todas las opciones que permitan la regulación de conflictos y su solución pacífica. Señor presidente, lamentablemente, el proyecto de resolución presentado hoy es un ejemplo de politización de los derechos humanos para avanzar agendas nacionales e intereses geopolíticos. Ese mecanismo de suspensión que no tiene paralelo en ningún otro órgano de las Naciones Unidas puede ser fácilmente utilizado de manera selectiva. Hoy es Rusia,
pero mañana puede ser cualquiera de nuestros países, particularmente naciones del sur, que no se pliegan a los intereses de dominación y que defienden con firmeza su independencia. China, en este sentido, ha asegurado que cuestionar la membresía legítima de un Estado es una cuestión de tanta importancia que debería haber sido manejada con cautela y que el proyecto no fue elaborado de forma transparente o abierta. Incluso países que se han abstenido, como México, han criticado el paso, asegurando que las estructuras multilaterales se fortalecen a través de la inclusión. Suspender no es la solución, ha asegurado México. Ya el pasado lunes, la embajadora estadounidense fue quien hizo, en primer lugar, un llamado para que Rusia fuera despojada de su asiento, algo que había sido ordenado por el propio Joe Biden, según confirmó posteriormente la Casa Blanca. El movimiento ha podido ser posible debido a una resolución de la Asamblea General de la ONU de 2006 que indica que se puede suspender los derechos de membresía de un país si comete violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y se cuenta con al menos 2/3 de los votos de los miembros. La exclusión de Rusia preocupa por las consecuencias que pueda tener para el futuro del Consejo de Derechos Humanos. Fuentes de la ONU han explicado que suspender a Rusia abre la puerta a que en un futuro grupos de países se alíen para sacar del Consejo de Derechos Humanos a otras potencias, incluso sin contar con argumentos claros. De hecho, uno de los argumentos más utilizados en contra es que todavía no se ha concluido una investigación sobre lo sucedido en Ucrania. El único país al que se le despojaron de sus derechos de membresía en el Consejo fue Libia en el año 2011. Hasta ahora, a ningún miembro permanente del Consejo de Seguridad se le había revocado nunca la membresía de ningún organismo de la ONU.